Pues, estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Este video va a ser para explicarles los requerimientos de la tarea de mapeos y JPQL. La idea de esta tarea es repasar lo que hemos visto de mapeos muchos a muchos con lo que hemos visto de consultas básicas de JPQL. Entonces, como ya habrán visto en el aula de Google Classroom, puse las instrucciones. Las instrucciones son estas que están viendo ahorita en pantalla. Pues el primer y más importante requisito es pues que justamente la tarea es para entregar el 30 de abril de este año 2020, obviamente. Y lo que tienen que hacer para preparar su tarea es que deben de irse a esta liga, a este link que les puse en la tarea, que es básicamente una liga de GitHub en la cual van a poder descargar el proyecto en el que van a poder trabajar la tarea. Entonces, si ustedes se van a esa liga, pues lo que van a ver es esta página que dice tarea-mapeos con JPQL, y lo único que tienen que hacer ahí pues es descargar el proyecto con el botoncito este verde de Clone or Download, y pues ahí van a poder descargarlo en zip, o si ya saben Git, pues van a poder clonar ese repositorio. Entonces, una vez que ya tengan el proyecto, pues lo que van a ver es que su proyecto es básicamente un proyecto muy similar al que hemos estado trabajando en la clase. Es decir, es un proyecto basado en Maven y que tiene una carpetita por ahí que se llama justamente así, base portable HSQLDB, como la que hemos estado manejando en el proyecto del curso. Y esta es una base portable, y además también tienen un script que está en la carpeta src main resources metainf inicializar base.sql, y este script es básicamente para insertar todos los datos de prueba que se usan para la base de datos en memoria. Acuérdense que también hemos visto que alternativamente a hacer las consultas con su base de datos portable, también pueden hacer las consultas en esta base de datos en memoria, y sobre todo esta es muy útil para las pruebas de JUnit, ¿no? Entonces, lo que van a notar cuando descarguen el proyecto pues es que también ya tiene varias clases definidas. Entonces, no sé si alcancen a ver aquí, pero este es el proyecto de la tarea, y ya tiene varias clases, como pueden ver aquí. Básicamente lo que ya tiene este proyecto son entidades, DAOs y clases de prueba, que se corresponden a tablas que están definidas en esta base de datos de prueba, ¿ok? Entonces, esta base de datos de prueba define las siguientes tablas. Define las tablas directores, géneros y películas-géneros. ¿Ok? Entonces, esas tablas básicamente están representadas en este dibujito de aquí. Entonces, hay una tabla de películas que tiene estos campos: título, fecha-estreno, calificación. Y hay otra tabla que se llama géneros, pues que tiene esta columna de ID y de nombre. Y la tercera tabla que hay es esta que dice películas-géneros. Entonces esas son las tres tablas que está usando este proyecto para la tarea. También para ilustrarles un poco mejor la relación entre estas tablas, para eso tengo esta otra diapositiva. Entonces, si ustedes se fijan con cuidado, van a notar que esa tabla de películas-géneros básicamente nos permite definir una relación muchos a muchos entre películas y géneros. Entonces, por ejemplo, van a notar que esta película, cuyo ID es 1, que es El Gran Lebowski, su ID aparece en esta tabla del medio, que es películas-géneros. Entonces, esta película, déjenme pintar una línea aquí. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más chico. Entonces, miren, esta película cuyo ID es 1 es esta de aquí, y la película cuyo ID es 1 está relacionado con el género cuyo ID es 5. Entonces, el género 5 es este de por acá, y pues ahí ya tenemos una relación entre películas y géneros. Hay películas que están relacionadas con más de un género. Por ejemplo, esta película que se llama Predestinación, que tiene el ID 4. Esta película pues aquí en la tabla intermedio aparece aquí, ¿sí? Y su género con el que está relacionado es aquel cuyo ID es 2. Entonces está relacionado con este género de ciencia ficción. Pero si se fijan, también esa misma película aparece aquí
y nos dice que está relacionado con el género cuyo ID es 3, o sea, este de acá que es de suspenso. Entonces hay películas que están relacionadas con muchos géneros y viceversa. También hay varios géneros que están relacionados con muchas películas. Hay ciertas películas, por ejemplo esta película de coherencia. Esta película de coherencia, si se fijan, su ID es 6, ¿ok? Y se fijan aquí en la tabla del medio no aparece ese 6. Eso quiere decir que la tabla de coherencia no tiene ninguna relación o no está relacionada con ninguna entrada de la tabla de géneros. Esta es una entrada que no le hemos asociado a ningún género. Algo similar pasa con esta otra película de Stalker, no tiene asociado ningún género, ¿ok? Entonces eso es nada más para que entiendan cuál es la estructura de datos que está presente en la base de datos para esta tarea. Y déjenme borro esto. Y pues las instrucciones de la tarea en realidad son muy simples. Lo que hay que hacer entonces es lo siguiente. Ya que notamos que sí existen esas tablas, pues también, como les comentaba hace rato, ya hay varias clases definidas en este proyecto. Básicamente todas esas clases que definí en el proyecto a estas tablas. Por ejemplo, ya si ustedes se van a su proyecto de la tarea al paquete mx.wasm.tarea.entidades, van a notar que está esta clase que dice género, que es básicamente una clase de JPA. Bueno, es una clase que usa los annotations de JPA para mapear a la tabla géneros. Y pues algo similar tenemos con la tabla película. Para la tabla películas, que diga, tenemos esta entidad película. Y yo aquí también ya les mapeé todo esto de los campos para que ustedes puedan empezar a trabajar. También yo ya definí los DAOs para esta película y para género. Los DAOs básicos que contienen los métodos para buscar por ID, remover, guardar, etc. Y también van a notar que en la carpeta de test package ya está una clase que es género DAO test, que básicamente es esta clase de aquí que les estoy mostrando. Y género DAO test pues es un test muy básico de los que hemos visto de JUnit. De hecho nada más tiene un solo test, es ese test que dice buscar por ID. Y algo similar pasa con película DAO test, también tiene pues todos los métodos básicos de JUnit y también nada más tiene este método que dice buscar por ID. Entonces en la primera parte de la tarea, son 5 partes. En la primera parte lo que tienen que hacer es que tienen que definir el mapeo muchos a muchos de película a la entidad género. Entonces ya están hechas las clases ya no tienen que hacerlas, más bien lo que ustedes tienen que hacer es definir los annotations many to many que deben de ir en cada una de estas entidades. Entonces en la primera parte tienen que definir el mapeo de película género, y una vez que hayan definido esos mapeos, tienen que usar el método buscar por ID de película DAO test para verificar que efectivamente su mapeo funciona. Básicamente tienen que hacer lo que habíamos visto, de que checan que la colección que les está regresando de géneros sea una colección no vacía, usando algún dato de prueba de los que ahorita vieron en las tablas de prueba. Si ustedes no se acuerdan de cómo definir estos mapeos, recuerden que vimos hicimos varios ejercicios de mapeos muchos a muchos. Esos ejercicios los puse en este playlist. Están ahí en el canal de YouTube. Y también la segunda parte es que tienen que definir ahora el mapeo que va de género a película. Es decir, es la parte contraria. En el punto 1 habían definido el mapeo que va de película a género. En el punto 2 es al revés. Ahora van de género a película. Igual en este caso tienen que hacer un test en el método buscar por ID en la clase de género DAO test, que también verifique que su mapeo funciona. Entonces cada uno de estos puntos vale, cada una de estas partes vale 2 puntos. Entonces esta primera parte vale 2 puntos y esta segunda parte vale otros 2 puntos. Las siguientes partes de la tarea son básicamente para repasar lo que vimos de JPQL. Entonces en la parte 3 lo que tienen que hacer es definir este método, películas por fecha, que va a recibir 2 parámetros, fecha mínima y fecha máxima, y les va a regresar una lista de películas. Este método tienen que definirlo en esta interfaz y en esta clase. Y la idea de este método es que ustedes le pasan un rango de fechas, una fecha mínima y una fecha máxima. Y lo que va a hacer este método es que les va a regresar las películas que están dentro de ese rango. Entonces, por ejemplo, en nuestros datos de prueba que tenemos aquí de las tablas,
Si yo, por ejemplo, le pasara como fecha mínima 2015 y fecha máxima 2016, pues si se fijan de la lista de películas, las que tienen una fecha de estreno que puede estar en esos rangos, nada más son estas dos películas de aquí, ¿sí? Estas dos películas, Predestinación y Voraz, son las únicas que están en ese rango del 2015 al 2006. Entonces, eso es en esencia lo que tiene que hacer ese método. Entonces, para esa parte, ahí les puse que yo les recomiendo que usen operadores lógicos y consultas de JPQL parametrizadas. Eso también ya lo vimos en las clases anteriores. Si no se acuerdan cómo hacer eso, pues también ahí les puse el playlist de la clase en la que vimos ese tema. Es algo muy simple, en realidad no es tan complicado. Entonces seguramente cuando ya empiecen a ver los videos van a notar que hay un método en particular que pueden utilizar para hacer esto de fechas mínimas con los operadores lógicos y consultas parametrizadas. La parte 4 también es definir un método que funcione con JPQL. Este método se va a llamar películas por nombre, también va a regresar una lista de películas, pero este método va a recibir una cadena, un nombre, y la idea es que les regrese las películas cuyo título coincida con el texto que les estoy pasando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si al método les pasan el texto GRAN, este de aquí, pues les tiene que regresar una película que incluya ese texto, el texto de GRAN. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a nuestros datos de prueba, si se fijan con cuidado en las tablas, van a ver que la única película que incluye esa palabra o ese texto GRAN es esta que dice el Gran Lebowski, ¿sí? Déjenles muestro los datos de prueba para que vean que... Claro, entonces, si ustedes se van a los datos de prueba, a las tablas de películas, a la tabla de películas, pues la única que tiene dentro ese texto de GRAN es justamente la película de El Gran Lebowski, ¿ok? Entonces, eso es lo que les tendría que regresar. El método les tiene que regresar todas las películas que tienen están pasando aquí en este parámetro. Entonces, ahí lo que les sugiero es que usen operadores de selección. Hay un operador muy específico que vimos que permite buscar patrones de cadenas. Entonces, si no se acuerdan de esa parte, también les sugiero que vean el playlist de la clase en la que vimos esa parte de operadores de selección. También es algo muy sencillo. Nada más es saber qué operador de selección y ya lo demás es algo muy simple. Y la última parte, la parte 5 de la tarea, que también vale 2 puntos, es que tienen que definir este otro método que se llama películas sin género. Este método no recibe argumentos, pero sí les va a regresar una lista de películas. Y la idea de este método es que les debe de regresar todas las películas que no tengan un género asignado, ¿sí? Entonces, hace rato les comentaba cuando les mostré el ejemplo de las tablitas, que justamente esta película de Coherencia y esta película de Stalker, estas dos películas no tienen asociado ningún género, porque no tienen ninguna entrada en esta tabla intermedia de películas-géneros, ¿ok? Entonces, pues ahí lo que tienen que hacer es que bueno, lo que yo les sugiero que hagan es que usen un operador de selección también, como hay un operador de selección muy específico, que lo vimos también en la clase pasada, que permite seleccionar, permite más bien determinar si una colección asociada a una entidad tiene o no tiene elementos, ¿okay? Entonces es cuestión de que vean qué operador de selecciones. Pues por ejemplo, si en este caso para estos datos de prueba las películas que les tendría que regresar este método, las películas que les debería de regresar son las películas de Coherencia y Stalker. Noten que aquí estoy pidiendo la lista de películas que no tienen un género asociado. No estoy pidiendo un numerito, estoy pidiendo la lista de películas que no tienen un género asociado. Entonces es lo mismo, también hay que ver, si no se acuerdan de estos operadores de selección, el playlist que les puse en el punto anterior, y entonces pues eso básicamente serían todas las instrucciones mínimas que necesitan para resolver la tarea.